Si hay un tema en el que la Biblia ha sido muy insistente, desde las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hasta los apóstoles, es en ser perseverantes y constantes en la oración. En este mensaje vamos a hablar de la importancia de perseverar orando y también de ciertos obstáculos que muchas veces nos impiden orar. Soy Walo Salinas y acompáñanos en este mensaje. Hay tanto pasando y quiero celebrarte. Gracias por ser parte de todo esto. Hay personas que a veces piensan que la vida de fe es un asunto de una creencia pasiva, pero no nos cansaremos de decir vez tras vez que la fe es una realidad palpable, es una vida activa. Podemos probar y podemos participar esto. Así que estoy muy emocionado de ver que Dios se está moviendo entre ustedes, porque ustedes se están moviendo con Dios. Amén. Así que somos una iglesia viva, somos una iglesia activa. Y si el día de hoy nos estás acompañando por primera vez, recibe un saludo. Qué bueno que estás por acá, es un honor tenerte aquí. Quiero decirte, sí, te damos un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias por acompañarnos. Quiero decirte que estamos orando por ti y por tu familia semana tras semana. Así que sepas que somos una iglesia que se emociona de tenerte aquí. Si no tengo el gusto de conocerte, soy Walo Salinas junto con mi esposa y un increíble equipo de voluntarios. Tenemos el honor de servirte por medio de esta iglesia central Monterrey. Bella iglesia central, de verdad estoy tan emocionado. Ayer salíamos del comedor y yo no podía dejar de estar así asombrado de todo lo que Dios está haciendo a través de esta hermosa iglesia. Así que gracias por estar aquí. Bueno, nada más quería decir eso, no está en mis notas. Pero el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante. Quiero compartir contigo un tema que es vital. Es vital, es sumamente importante. Sí, que es relevante para todos nosotros. Mira, quizá tienes poco de asistir aquí a Central y a lo mejor estás pensando, tratando de entender de qué se trata esto, ¿no? O sea, se juntan y luego ¿de qué se trata esto de la iglesia? Ahora, la realidad es que quizá tienes tiempo en la iglesia, ya sea en Central o muchos años conociendo al Señor Jesús, y quizá también tienes la misma pregunta: ¿de qué se trata todo eso? ¿Cuál es el plan? Estoy tratando de entender qué es lo que Dios quiere hacer o qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Así que el día de hoy quiero que podamos responder esa pregunta a la luz de la Biblia, y voy a mostrarte bíblicamente una imagen muy detallada de cómo se ve alguien que está cumpliendo aquello que Dios quiere llevar a cabo a través de cada uno de nosotros. Y te voy a hablar de algo súper importante. Escucha bien, vamos a considerar el día de hoy la misión de Dios. Y para empezar a hablar de la misión de Dios, tenemos que cambiar una idea en nuestra mente de que Dios es un anciano sentado en una mecedora en el cielo, escuchando angelitos que están tocando así como bebés en una nube y comiendo queso Filadelfia. No sé cuántos vieron el anuncio del queso Filadelfia, pero bueno, salían angelitos. Dios no es un anciano en una mecedora sentado pasivamente viendo como entretenimiento a los humanos y cruzando los dedos deseando que ojalá nos vaya bien. Eso es un cuadro totalmente alejado, totalmente equivocado del Dios que vemos en la Biblia. En la Biblia encontramos un Dios que no solo es cercano, que no solo está activamente involucrado en la historia de la humanidad, sino que no está improvisando. Dios tiene una misión. Voltea con su vecino y dile: Dios tiene una misión. Dile: Dios tiene una misión. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue muy explícito al comisionarnos o a darnos esta misión que Él tenía en su corazón. Así que el día de hoy, en los próximos minutos, vamos a considerar la misión de Jesús. Pero no solo vamos a hablar de la misión de Jesús como un aspecto informativo, así como decir, ay, para que sepan, sino vamos a ver cómo se ejecuta esta misión. O sea, cómo podemos hacerle para que la misión de Dios se lleve a cabo en nuestra realidad, en el mundo de Dios, en nuestra tierra. ¿Cuántos quieren saber más acerca de esta misión de Dios? Así que para entenderlo necesitamos leer unos versículos que son sumamente conocidos, son muy famosos, pero quiero invitarte que si ya lo has leído antes, puedas leerlo como si los estuvieras leyendo por primera vez. Así que vamos a leer los versículos que hablan de la famosa Gran Comisión. Mateo 28, versículos 18 en adelante. Y préstale atención a las palabras que el Señor Jesucristo
nos dicen estos versículos. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las tribus, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y titulé este mensaje el día de hoy: ¿qué se supone que hagamos? ¿Qué se supone que tenemos que estar haciendo todos nosotros con esta instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo? Pero lo que quiero hacer es orar y entramos juntos al mensaje el día de hoy. ¿Estás conmigo? Sí, yo sé que andamos tranquilitos y fritos y todo eso, pero ayúdame a predicar, ¿ok? Ahí un amén, un aleluya, gloria a Dios, chiquitibum bombita o lo que sea. Pero vamos a predicar juntos, ¿ok? Señor, te doy gracias en esta tarde por podernos reunir, considerar tu palabra. Pido que nos hables, pido que puedas tocar nuestros corazones y puedas alinear nuestra vida a la misión que tú nos has delegado, que tú nos has dejado, Señor. Yo te pido que el día de hoy, Señor, traigas paz, traigas plenitud, Señor, traigas descanso a nuestros corazones, Señor, y que pueda estar nuestro corazón atento a lo que tú quieres hablarnos a todos nosotros el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo central, lleno de emoción y alegría por estar en la iglesia, dice amén y amén. Le puedes dar otro aplauso a Jesús. Amén. Les he platicado que nos venimos enterando que hay comunidades a distancia que están viendo las predicaciones y que están de alguna manera siendo parte de Central. Así que otra vez les mando un saludo a toda la comunidad, nuestros amigos de Iowa, y a toda esta comunidad de Hermosillo. Un fuerte abrazo a la comunidad de Iglesia Betel en Juárez, Nuevo León. Un abrazo, los amamos. Les damos un aplauso a todos los que están viendo la transmisión. Suena como el radio antes, ¿no? Así cuando mandaban saludos, ¿verdad? Sí, que no se animaba a decirle algo y lo decías en el radio, ¿no? Dile a la Kimberly que la amo, ¿verdad? Y dice Kimberly que te aman, ¿verdad? Saludos. Pero bueno, tenemos un conocido, una persona que vive en Estados Unidos, y el año pasado fuimos a visitar ahí la iglesia en la que están y todo esto, y teníamos la dinámica esta de hospedajes, y veníamos llegando del aeropuerto, mi esposa y yo nos habíamos movido en avión y luego en tren. Entonces traíamos maletas, éramos esas personas que andan caminando por la calle con maletas, ¿no? Y entonces nos iban a dar ride a la casa en donde nos iban a hospedar. Y entonces un amigo nos dice: pregunta por tal persona, esa persona les va a dar ride en su Cybertruck a la casa. Y se rió. Yo dije: imagínate que nos dieran ride en una Cybertruck, ¿no? Qué padre sería, imagínate. Y salimos al estacionamiento y veo una Cybertruck estacionada y dije: a lo mejor es verdad lo que nos dijeron. Y yo me reí, qué vergüenza. Entonces llegamos con la persona y sí, resulta que tiene un Cybertruck, ¿no? Y dije: qué padre, porque pues yo los he visto, pero ahora pues nos van a transportar en un Cybertruck. Creo que está un poquito mejor que el Uber, pero nos metimos en el Cybertruck y pues yo obviamente 1000 preguntas que tenía sobre la camioneta, ¿no? Entonces empecé a preguntar: oye, la pantalla y aquí, ¿qué esto? Y entonces obviamente el dueño de la camioneta estaba emocionado, ¿no? De presumirnos, en el buen sentido, su juguete. Y entonces nos dice: chéquense, ¿verdad? Y pone en modo automático la camioneta. Y la camioneta empieza a manejar sola. Digo, yo sé que ya esto no es así tan novedad, pero es diferente saberlo, y otra cosa es estar en una camioneta que se está manejando sola en una avenida. Y yo estaba así, ¿verdad? Agarrado del asiento, porque esta cosa va a chocar. Sí, o sea, esta cosa va a chocar. Y iba el carro manejando solo, y el dueño, ¿verdad? Iba volteando a vernos, platicando. Y yo como que, o sea, como quiera voltear para adelante. O sea, no está de más asistir al robot, ¿verdad? Y iba manejando y yo le venía preguntando justo eso. Le digo: ¿y no te pones nervioso de que estás confiando en la máquina sola? Y él: no, es que estos sistemas son... qué bárbaro. Y así hablándonos de la inteligencia de la camioneta. Entonces va la camioneta manejando, veníamos mi esposa y yo bien felices ahí.
Y de repente la camioneta da una vuelta interesante, ¿verdad? Y de repente se mete como que un estacionamiento oscuro, sola la camioneta. Y yo dije, esto se está poniendo raro. Y luego así como que se iba a meter como una especie de callejón más oscuro. Yo dije, ¿quién es el malo aquí? ¿El conductor o el robot, verdad? A lo mejor ChatGPT se acordó de un día que no le hablé bien y aquí me las va a cobrar, no sé, ¿verdad? La rebelión de las máquinas. Entonces la camioneta empieza a meterse por unas calles bien raras y yo así como que, oye, está incómodo, o sea, así está raro esta parte oscurita porque era de noche, ¿verdad? Y entonces el dueño de la camioneta así de repente dice, ah, caray, sí está raro. Pues yo, sí, ¿verdad? Sí, sí parece que está raro. Sí, sí, sí está. Y yo así como, ¿qué está pasando, no? Y bueno, pues todo esto fue para darnos cuenta que mi amigo se emocionó tanto que le puso autopilot, ¿verdad? Que se manejara sola, pero no le puso dirección. Entonces la camioneta andaba vagando por la calle, ¿verdad? Así terminamos en un callejón ahí medio extraño, ¿no? Y fue como que, pequeño detalle, sí, qué bueno que tiene autopilot, hay que decirle a dónde ir. No, y bueno, ya caminamos y lo que sea, y estuvo todo bien, ¿no? Aquí estamos, no nos pasó nada. Pero esta idea me dejó pensando que a veces como iglesia, y estoy hablando aquí como iglesia, podemos vivir algo similar a esa Cybertruck, ¿verdad? Funcionar, avanzar, desplazarnos, movernos, ¿verdad? Y tener esta velocidad, pero puede existir el riesgo de avanzar sin tener dirección. Sí, de movernos sin tener la ubicación exacta, de saber a dónde queremos llegar. Podemos existir, tener actividades, podemos tener muchas cosas en nuestra agenda, pero podemos estar sin una visión clara de lo que tenemos que estar haciendo. Por eso yo inicio con esta pregunta: ¿qué se supone que hagamos? Porque no es existir por existir, no es movernos por movernos, no es tener actividades por el amor de tener actividades. La iglesia tiene una misión. Jesús le dio una misión a su iglesia. Jesús nos dio a ti y a mí una misión. ¿Cuál es esa misión? Y la acabamos de leer. Jesús nos dijo que vayamos y llevemos este evangelio a todas las naciones, etcétera. La estoy súper resumiendo. Pero fíjate bien, quiero iniciar partiendo de la idea que en el versículo 18 de Mateo 28, Jesús dice: toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Jesús está apelando a su autoridad y nos está diciendo: yo tengo la autoridad para darles la siguiente instrucción: vayan, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque esto lo conocemos como la gran comisión. Fíjate bien, no es la gran sugerencia, no es el gran consejo, no es la gran idea, es la gran comisión. Y Jesús apeló de alguna manera a su autoridad como el Señor, como Dios, para darnos esta tarea a cada uno de nosotros, como diciendo: esto no surge de un buen consejo, aunque es un buen consejo, no surge de una buena sugerencia. Jesús espera que su iglesia cumpla esta misión, y la manera de afirmarlo y afianzarlo es diciendo: tengo la autoridad para pedirles lo que estoy por pedirles. Y es esta famosa gran comisión. Esta gran comisión Jesús se las dio a sus discípulos, los 12. Ellos la recibieron y de alguna manera fue la instrucción que Jesús le dejó al final de su ministerio para llevar a cabo. Ahora yo te hago la pregunta, no me contestes, pero imagínalo. Si yo te preguntara: ¿cómo harías para llevar a cabo esta misión? Ve y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo llevarías a cabo? Yo estoy seguro que si hiciéramos una encuesta, hiciéramos un panel de discusión y nos abriéramos, probablemente todos nosotros tengamos ideas distintas. Yo he estado en juntas con pastores y yo he escuchado pastores tratando de responder la gran comisión. ¿Cómo le hacemos para alcanzar nuestra ciudad? Y yo he escuchado de todo, ¿verdad? Desde ideas muy espirituales hasta ideas así muy interesantes. Sí, ¿verdad? Alguna vez estaba en un grupo de pastores y dijeron, yo así quemando los pastores, ¿verdad? Pero bueno, eran de otra galaxia. Estos pastores dijeron: mira, dejando las cosas de Dios a un lado. Y yo, ok. ¿Qué es lo que quiere la gente, verdad? Y yo, dejando las cosas de Dios a un lado.
es que las cosas que te voy a decir que quiere la gente, pues no sé si sean las mejores, ¿verdad? Y me llamó la atención esa premisa y luego salió la buena idea, ¿no? Y si traemos un rapero cristiano, eso va a cambiar la ciudad. Y yo, sí es cierto, todo lo que necesitábamos era un rapero cristiano, ¿verdad? Era lo que nos faltaba, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de los raperos cristianos, pero al final personas han tratado de responder la pregunta, ¿cómo hacemos o cómo llevamos a cabo la gran comisión? Te tengo una buena noticia. No tenemos que adivinar cómo llevar a cabo la gran comisión. Gracias a Dios, los discípulos respondieron eso por nosotros. Los discípulos ejecutaron la gran comisión que ellos entendieron de parte de Jesús. Ahora, fíjate bien, quiero que pienses por un momento en los discípulos. Ellos tenían básicamente dos asuntos diferentes a nosotros. ¿Vamos bien? No, ya los perdí. Tuve la tentación de decir como algunos pastores, ¿verdad? El que esté dormido diga amén. Y siempre hay alguien que grita amén, ¿verdad? Pero no, yo no haría eso. Si no me estás poniendo atención, di amén. Y luego, amén, ¿verdad? Oh. Los discípulos tienen dos aspectos diferentes a cada uno de nosotros. Número uno, ellos tienen la presión de que van a ser los que van a iniciar el movimiento. O sea, lo que ellos hagan va a repercutir en los próximos años de la iglesia. Es una presión tremenda, ¿verdad? Tienes que tener la mejor idea porque eso va a depender del futuro de la iglesia. Pero ellos tenían una ventaja, que las enseñanzas de Jesús, ellos las habían recibido directo de Jesús. Entonces ellos entendieron las enseñanzas no de un estudio, no de un libro, no de un discipulado, no de un seminario. Ellos recibieron todo directo de la persona mismísima, que es Jesucristo. Ellos lo escucharon, ellos lo vieron, ellos lo entendieron, ellos caminaron con el Señor. Entonces, de alguna manera, ellos llevaron a cabo estas instrucciones. Ahora, quiero que lo veas así. Estoy armando un rompecabezas. Los discípulos reciben la gran comisión y los discípulos la ejecutan de acuerdo a ¿qué? A lo que ellos entendieron de Jesús. Ellos no tenían un libro, ellos no tenían un estudio, ellos no tenían manuales de plantación de iglesias o de misiones al mundo. Ellos tenían las palabras de Jesús, habiéndolas oído con sus oídos físicos. Entonces ellos ejecutaron lo que ellos entendieron de Jesús. La pregunta es, ¿tuvieron éxito? Yo puedo responder fácil y sencillamente de la siguiente manera: sí tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque 2000 años han pasado, la fe cristiana ha sido perseguida, la Biblia ha querido ser erradicado y seguimos 2000 años después aquí presentes. Actualmente en la población mundial el cristianismo representa el 30% de la población global. ¿Sabes que el cristianismo está creciendo más aceleradamente que el crecimiento de población mundial? O sea, hay más cristianos naciendo que humanos en hospitales naciendo. Está avanzando de una manera tremenda el evangelio de Jesucristo, y esto es porque lo que ellos establecieron ha tenido un impacto que ha trascendido miles de años después. Así que ellos recibieron y entendieron bien de parte de Jesús. La pregunta entonces es, ¿cómo lo hicieron? Porque vale la pena considerar que lo que ellos hicieron tenemos que estar haciendo nosotros también. Así que quiero desmenuzar, fíjate bien, ¿ok? Para situarnos. Ellos recibieron en Mateo 28 la gran comisión. Jesús asciende a los cielos y luego en el libro de los Hechos ellos inician la iglesia que recibieron de parte de Jesús. Entonces vamos a brincar ahora al libro de los Hechos y quiero que juntos podamos ver una radiografía de lo que ellos hicieron. Ahora, ¿por qué quiero predicarte esto en esta tarde? Porque lo que ellos hicieron es lo que queremos y estaremos haciendo nosotros como iglesia. Sí, entonces si tú estás aquí, llevas tiempo o tienes poco en Central, quiero que sepas que así se ve la radiografía del corazón de lo que tenemos que estar haciendo como iglesia. Amén. Amén. Eso, gracias. Hechos capítulo 2 versículo 37. Pedro dice ahí que predicó el evangelio y dice el versículo 37: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Vamos a decir que esta es la primera campaña de los apóstoles. Y Pedro predica el evangelio y la primer comunidad que está escuchando el evangelio hace la pregunta: ¿qué debemos de hacer? O sea, está el plan iniciando aquí.
Y fíjate bien lo que responde el apóstol Pedro, versículo 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y se les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados, sumados a la iglesia. Hechos 2, va empezando y ya se está hablando de quién, de la iglesia. Y si fueron sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Ahora, qué increíble, ¿verdad? Pero imagínese usted que por alguna razón ahorita en 10 minutos entran 3,000 personas aquí. Se puede imaginar usted que suena hermoso la idea, pero se ve muy caótica. 3,000 personas. O sea, la iglesia ahí eran como 120, 150 y de repente eran 3,150, ¿verdad? Después de una prédica. Entonces creció de una manera impresionante, y dice el versículo 42: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Así que así se ve cómo los apóstoles recibieron la instrucción de Jesús y cómo ellos la ejecutaron. Y lo que acabamos de leer lo voy a desarrollar en puntos. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? Dile a tu vecino y le: despiértate, hombre, ¿no agarraste café o qué? Punto número uno. Nuestro trabajo inicia con la predicación del evangelio. Podemos hablar de 100,000 temas, podemos hablar de 1,000 cosas, podemos comunicar muchos consejos, mucha sabiduría, muchos tips, muchos hacks, muchas ideas. Hay tanto de lo que pudiéramos hablar, pero ¿sabes qué? El mensaje central de Iglesia Central es el mensaje del evangelio. Es el mensaje que hemos predicado, es el mensaje que vamos a predicar y es el mensaje que seguiremos predicando, porque el evangelio de Cristo es la buena noticia que Dios nos ha dado para predicar al mundo entero. Que todos hemos pecado, que hemos sido destituidos de Dios, pero que Dios nos amó de tal manera que envió a Jesús para pagar por nuestros errores y nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Y gracias a ese sacrificio suficiente, usted y yo podemos participar del perdón de nuestros pecados, de una vida eterna y de la esperanza de caminar en una nueva, gloriosa y maravillosa relación con Dios, teniendo un antes y un después de nuestra vida por todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Dale un aplauso a Jesús. Fíjate bien, este era el mensaje del libro de los Hechos. Hechos 8, versículo 4, son unos capítulos más adelante, dice lo siguiente, dice: así que los creyentes que se esparcieron, o sea, fue gente que se movió de su lugar, dice, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Sabe dónde se predica el evangelio de Jesús? En la iglesia, pero también en el trabajo, pero también en la escuela, pero también en la nueva ciudad a la que nos movimos, pero también a donde quiera que iban. Los apóstoles entendían que donde ellos estaban era su base misionera, pues. Sí, fíjate, la palabra que usa Lucas ahí de esparcieron es la palabra griega que se usa para hablar de un agricultor que reparte semillas. Entonces la idea del apóstol de Lucas, que escribe aquí estos versículos, está diciendo que usted y yo somos semillas y traemos semillas, de tal manera que a donde quiera que vamos estamos llevando semillas. A mí me encantó el día de ayer, porque fíjese bien, nos quedamos de ver para ir al comedor. Ya vieron el video, pero llegamos pues a un lugar donde venden café, porque ya sabes, sin café es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Y bueno, pues de repente imagínense que el café había una fila de 2 personas y de repente había una fila de 28 personas, ¿verdad? O sea, saturamos el café y ahí estábamos llegando para agarrar café e irnos al comedor. Pero alguien de aquí de Central de la comunidad se encontró una persona en el café y de repente hubo una conversación interesante. Oye, estamos yendo a un comedor, pum, que la iglesia, pum, que acá y que la iglesia, y pudimos compartir con una persona antes de la misión que teníamos.
¿sí? Y luego terminamos la misión en el comedor y nos fuimos a comer de regreso. Y estábamos comiendo. ¿Y sabes qué pasó? Alguien más de aquí de la iglesia me dijo: oye, ven, puedes hablar con estas personas porque se interesaron por la iglesia. Y sabes que pudimos ir con personas que no conocíamos, que jamás habíamos visto, pero que nos vieron todos de la misma camiseta y nos preguntaron acerca de la iglesia. Y estábamos hablándoles acerca de todo lo que Dios estaba haciendo y la oportunidad de ser parte. Los invitamos a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros teníamos una misión en el comedor, pero no estábamos limitados al horario del comedor para llevar buenas noticias a personas. Invitamos gente antes del comedor, hablamos de Cristo durante el comedor y seguimos invitando gente. ¿Sabes cuándo? Después de la actividad del comedor. Porque la misión de Cristo no tiene un horario y no tiene una agenda. No es un día a la semana, es nuestra vida. Predicar el evangelio de Jesús a todos aquellos que lo necesitan. Las buenas noticias de salvación. Por eso el apóstol Pablo dice: benditos son los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias de paz. Así que tú y yo somos semillas, y quiero que te imagines que en tu mano tú tienes semillas, y somos invitados a llevar estas semillas a donde quiera que estemos, en donde quiera que Dios nos ponga. Somos llamados a la predicación del evangelio. Los apóstoles así lo vivían. Y sabes, el evangelio transformaba corazones, transformaba familias, transformaba vidas. Y lo que sucedía es que de repente había una cantidad significativa de personas de alguna manera respondiendo a este mensaje. Porque fíjate bien, el evangelio de Jesús no exige una obra de nosotros. La obra de Cristo es suficiente, pero siempre produce una respuesta de parte de nosotros. Lo leímos hace un momento. Cuando Pedro predicaba, la gente decía: ¿y ahora qué hacemos? Pedro no dijo: y déjenme les digo lo que tienen que hacer. Pedro les predicó el evangelio, y de la gente salió la pregunta: ¿y ahora qué hago con todo esto que me has predicado? Hay una respuesta. Y entonces lo que sucedía es que la respuesta del corazón que escuchaba el evangelio se veía así. Y continuó el versículo, y lo que leímos es que Pedro los llevaba, les decía: vuelvan a Dios y bautícese cada uno. Y entonces algo muy común en la iglesia eran los bautizos. Y sabes que nosotros como iglesia hemos hecho los últimos años bautizos, lo hacemos una vez al año. Es algo bien bonito, es algo bien especial. Cada vez que vemos que hacemos bautizos, lo hacemos en una quinta, si no te tocaba acompañarnos, una alberca, y es una celebración hermosa. Van familias completas, vamos como iglesia, gente dice por qué se quiere bautizar, hace su fe pública, entran al agua, salen al agua, y de verdad es una celebración hermosa. Lo hemos hecho con una frecuencia de una vez al año, pero yo quiero aprovechar este paréntesis para decirte que este año queremos hacer 2 fechas al año. Sí, así que próximamente vamos a estar celebrando bautizos en junio, el sábado 13 de junio, para que vayas agendando la fecha. Ahora a lo mejor tú dices: bueno, falta mucho, número 1, y número 2 dices: no entiendo bien. Lo estoy anunciando desde ya, porque si tú tienes la inquietud y quieres saber más acerca de esto, quiero invitarte a preguntar. Acércate al módulo de información y dinos: oye, a mí me interesa saber más acerca de bautizos. Y siempre procuramos dar una enseñanza de lo que los bautizos significan y por qué son vitales para nuestra vida. Sí, así que vamos a tener 2 fechas. La primera es el 13 de junio y ya estaremos anunciando la del segundo semestre del año. Van a haber 2 fechas, porque esto es algo que la iglesia fue llamada a hacer. No es algo que se nos ocurrió a nosotros, no es algo que inventamos nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Lleven y prediquen este evangelio a todas las naciones. Y luego dice: bautizándolos. Ora. Sí, listos. Órale. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús lo especificó. Ahora, el bautizo, ¿qué significan? Los bautizos no es necesario para ser salvo. El bautizo no es un requisito para ser parte de lo que Dios quiere hacer. El bautizo expresa de una manera pública lo que está sucediendo de una manera interna. Es expresar una convicción, la convicción de una manera externa de la convicción que está sucediendo de una manera
interna. Entonces la gente decía: wow, yo creo en Jesús, quiero seguirlo el resto de mi vida, quiero caminar siendo enseñado por Él. Y entonces la gente, de una manera de manifestarlo, era a través de los bautizos, y es el mismo significado el día de hoy. Entonces quiero que te imagines: número uno, se predicaba el evangelio; número dos, gente respondía y decía: yo quiero seguir a Cristo, yo quiero esta nueva vida que Él me ofrece. Y entonces se bautizaban en agua. Y luego, número tres, fíjate bien lo que sucedía: se formaba una comunidad. Ahorita lo vamos a ver, pero voy a decirlo en otras palabras: se plantaba una iglesia. Central, yo quiero decirte algo. Si quieres saber cuál es la salsa secreta, la receta secreta, la salsa original de Central, sí, nuestro desayuno, nuestro ADN tiene que ver todo con plantación de iglesias. Ok, creemos que la gran comisión se lleva a cabo por medio de plantación de iglesias. Creemos que la iglesia necesita plantar iglesias. Creemos que Monterrey necesita más iglesias. Y cuando escuchamos de una iglesia nueva que se está plantando, no nos acomplejamos, ni nos asustamos, ni los vemos como competencia, ni como amenaza. Le damos gloria a Dios por nuevas iglesias que se están plantando en la ciudad. Y escucha bien: oramos por más iglesias que se sigan plantando en nuestra ciudad. Ok, nosotros amamos la iglesia de Jesús y estamos convencidos que una manera de llevar a cabo la gran comisión es a través de plantación de iglesias. Y quiero decirte que como iglesia tenemos esto tan en serio que hemos tomado varias acciones para hacerlo. Número uno, quiero que sepas que desde que iniciamos la iglesia se ha estado llevando a cabo un fondo de ahorro financiero para el día en que plantemos una segunda iglesia. Sí, nuestras finanzas están acomodadas para sostener de alguna manera una segunda plantación de iglesia. Número dos, fíjate bien, como iglesia estamos involucrados en otras plantaciones de iglesia. Hemos escuchado de iglesias que se plantan y vamos el día de su inauguración y llevamos ofrenda. Hemos donado equipo de sonido para otras iglesias. Estamos tratando de bendecir plantaciones de iglesias, aunque no lleven el nombre de Central, porque nadie de ellos son nuestra competencia. Somos el cuerpo de Cristo y amamos el cuerpo de Cristo. Aquí somos amigos de todos los que tienen la centralidad del evangelio. Son nuestros amigos, los amamos y apoyamos lo que podamos dentro de nuestra capacidad, plantaciones de iglesias. Tal cual ustedes lo saben que como iglesia somos generosos y estamos sosteniendo la plantación de una iglesia en Juárez, Nuevo León, y ya vamos para el segundo año de estar financiando su edificio. Y no tiene el nombre de Central, pero es que creemos que al plantarse iglesias tenemos la capacidad de cumplir la gran comisión. Así que damos, así que ahorramos, así que oramos y celebramos que iglesias se planten. Ok, este es nuestro ADN, esta es nuestra visión y esto es lo que entendemos de la gran comisión. Entonces Pedro predicaba, muchos creían, muchos se bautizaban y ¿qué crees? Una iglesia se plantaba. Sí, se estableció una iglesia. Y ya que se establecía la iglesia, ¿qué hacían? Punto número 3, Hechos 2:42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Ellos estudiaban la palabra de Dios. Por eso cada domingo predicamos, cada domingo enseñamos y tratamos de exponer el consejo de la palabra de Dios, porque necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra es esa roca que Jesús dijo que aquellos que escuchan y ponen en práctica van a vivir poniendo sus vidas y edificando su vida y sus proyectos sobre una roca inconmovible. Amamos la palabra de Dios y queremos que nuestra vida refleje lo que dijo el apóstol Pedro: ¿a dónde más iremos si solo Jesús tiene palabras de vida? Y que la palabra de Jesús sea nuestro cimiento. ¿Sabes? Este es un dato interesante, ¿sí? Jesús llamó a sus seguidores, pero no los llamó creyentes como tal, los llamó ¿qué? Discípulos. Y la palabra discípulo significa, aunque suena muy religioso y muy romántico, la palabra discípulo significa alumno, aprendiz. Sí, aprendiz. Y eso, fíjate bien, asigna una tarea y una identidad. Sí, discípulo no es algo que haces, es algo que eres. Te voy a poner un ejemplo. Es como hablar de creyentes. Creyente es una identidad, no es una actividad. Tú nunca dices: oye, ahí vengo, voy a ir a creyentizar a mi vecino, ¿verdad?
Bienvenidos a la creyentización. O vamos a hacer programas de creyentizacionalidad, ¿verdad? Porque creyente no es una actividad, no es una acción, es una identidad. Creyente es algo que eres, no algo que haces. Bueno, discípulo, aunque hemos usado palabras como discipular o discipulado, en realidad esa palabra no es atinada con el idioma original. Discípulo no es algo que haces, es algo que eres. De tal manera que cuando yo entiendo que Jesús me llamó a ser discípulo, entiendo que Jesús me convierte a mí en un aprendiz. ¿Qué tengo que estar haciendo yo? Aprender del maestro. Eso es a lo que Jesús nos llamó. De tal manera que tenemos que tener un hambre por la enseñanza, un hambre por la palabra de Dios, un hambre por estudiar. A mí me encanta cuando veo aquí a personas que se traen su libretita y están tomando apuntes, o que son las personas que comparten así en sus redes sociales: mira, aquí estoy, lo que Dios me habló. Y estudiar la palabra de Dios. Dios nos llamó a ser sus aprendices. Ahora, algunos dirán: no, yo no soy de esos que se dejan adoctrinar tan fácil. A mí nadie me va a adoctrinar. La realidad es que ya nos están adoctrinando. La pregunta no es si nos están adoctrinando o no, ¿verdad? El mundo todo el tiempo nos está adoctrinando. Más bien la pregunta es: ¿quién nos está adoctrinando? Y el día de hoy tenemos la bendición y la oportunidad de ser enseñados por el buen maestro Jesús. Rabí de rabíes, rabino de rabinos. O sea, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces la iglesia escuchó, creyó, se bautizó y luego se reunió a estudiar la palabra de Dios. Ahora que está iniciando el Book Club, esa es una buena oportunidad, mujeres, para estudiar más acerca de la palabra de Dios. Y quiero también anunciar de una vez, sin ponerle fecha, pero próximamente vamos a estar iniciando estudios bíblicos aquí en el contexto de Central. Sí, o sea, van a estar las predicaciones de los domingos, pero estudios de diferentes, vamos a decir, clases o cursos que tienen que ver con más profundidad bíblica, para que estés al pendiente y te animes a seguir profundizando en la palabra de Dios. Amén. Eso, gracias por el ánimo, eso. Siguiente punto, porque todavía me faltan 18 puntos. Nada, se crea. Dice también: creyeron, se bautizaron, se reunieron, estudiaron la palabra de Dios, y luego dice que compartían la mesa. ¿Y sabes qué significa compartir la mesa? Formaron una comunidad fraternal. Se volvieron familia, se volvieron amigos, se volvieron una comunidad. A veces cuando hablamos de la iglesia pensamos que es un lugar al que asisto, y esa es nuestra mentalidad, y no tiene nada de malo, pero es incompleto. A la iglesia es un lugar al que asistes y al que perteneces. Lo hemos dicho. Una vez me preguntaron: oye, ¿tú tienes esas frases de pastor que siempre dices que la gente ya se harta de esa frase? Sí, una de ellas es que la fe es individual, pero fue diseñada para vivirse en comunidad. Dios nos llamó individualmente a cada uno de nosotros, pero nuestra fe está diseñada para florecer en el contexto de la familia de la fe. Tú necesitas al que está sentado a tu lado izquierdo y a tu lado derecho, aunque no esté guapo, como quiera lo necesitas. Si necesitamos unos de otros para florecer y crecer en el Señor. ¿Sabes? La vida es dura, la vida es difícil, y hay pruebas y circunstancias que son complicadas. ¿Y sabes qué necesitamos tú y yo? Al Señor, por supuesto, pero ahí hace toda la diferencia cuando tienes un apoyo, un soporte espiritual de una familia de fe que está orando por ti, que está intercediendo por ti, que está viendo cómo ayudarte. Necesitamos la familia de la fe. Y ellos formaron una comunidad. Y dice que cuando formaron esta comunidad, lo siguiente de Hechos 2 dice que compartían juntos las comidas, y luego viene entre paréntesis, entre ellas la cena del Señor. O sea que no se juntaban nada más para celebrar la cena del Señor, sino que también se juntaban para comer. Ahora imagínense, nosotros tenemos una ventaja. Ellos se juntaban para comer, pero ellos no eran parrilleros como la gente de Monterrey. Así que la gente de Monterrey tiene una ventaja para evangelizar el mundo, porque tiene carne asada. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Se juntaban a comer, compartían su comida. Entonces eso nos habla de que no nada más se reunían para hacer check,
sino que se volvían una comunidad de fe y compartían la comida. ¿Cuántos saben que compartir comida es cosa seria? ¿Verdad? Sí, totalmente, ¿verdad? Es como que cuando te compras algo y luego le dices a tu esposa, ¿quieres tú? ¿Te pido algo? No, no quiero nada, no se me antoja. Compras el tuyo y el otro dice, ¿me das? Y es como, te hubiera comprado 3, ¿verdad? O sea, porque la comida no se comparte, no se crea. Bueno, Dios transformó tanto el corazón de la iglesia que sí compartían la comida, imagínense. Y dice que también celebraban la cena del Señor. Y quiero decirte que tú alguna vez te ha tocado el Central, celebramos la Santa Cena como la conocemos, la cena del Señor. Lo hacemos porque Jesús lo instituyó. El Señor dijo que hiciéramos esto constantemente en memoria de Él. Celebramos el sacrificio de Cristo, su cuerpo que fue molido y su sangre que fue derramada. Lo hacemos como iglesia, lo hemos hecho como iglesia, pero también quiero decirte que es algo que no solo tenemos que seguir haciendo, sino que necesitamos tener la frecuencia de participar de ello. Así lo hacían. ¿Sabes que hay iglesias que todos los domingos celebran la cena del Señor? Porque es un estatuto aquí que Jesús nos dejó, es un sacramento. Y yo quiero anunciarte que yo sé, lo hemos hecho, pero queremos hacerlo con una frecuencia mensual. Así que quiero que te animes y que sepas que en Central cada mes vamos a tener una oportunidad de celebrar la cena del Señor, para que vengas preparado, para que vengas listo y que vengas con un corazón emocionado de compartir la cena del Señor junto con tu familia de la fe. ¿Ok? Parece que estoy dando así nada más como amén, como que el checklist, ¿no? Y quiero ir con este último punto de cómo se veía la iglesia. Entonces, predicaban el evangelio, lo creían, se bautizaban, se establecía la iglesia, se invitaban al templo y a las casas, dice Hechos 2, se juntaban, ¿sí? Y luego dice que cenaban juntos, comían juntos, celebraban la cena del Señor, estudiaban la palabra del Señor. Y por último, dice Hechos 2:42, fíjate bien, vamos a volverlo a leer. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la del Señor, y, no menos importante, la oración. Así se ve la iglesia, una iglesia que ora. El domingo pasado estuvimos compartiendo acerca de la vida de oración de la iglesia, porque es parte de lo que somos y es parte de lo que Dios nos ha llamado, a ser una iglesia que ora. La iglesia que está viva es la iglesia que está orando, porque la oración es el oxígeno al pulmón de la iglesia. Es lo que nos mantiene en nuestra relación con Dios. Y acuérdate lo que dijimos el domingo pasado, la oración no son frases repetitivas, no son frases mágicas, no son las cosas que tenemos que cumplir para nada más darle checklist a la lista. Orar es hablar con Dios y estar con Él. Y fuimos llamados a orar. Si vemos algo en el libro de los Hechos, es una iglesia que oraba, y por todo lo que les pasaba, oraban, ya sea bueno, ya sea malo. Su base, ¿te acuerdas cuando jugabas voto en la primaria? Que te ibas a tocar la vice. Bueno, su base era la oración. Ellos iban a la oración. La gente que más impacto tuvo en la historia de la iglesia eran caracterizados por ser personas de oración. Porque no sirve de nada llevar la obra del Señor sin el Señor. No sirve de nada hacer cosas para el Señor si nos estamos olvidando del Señor. Y somos llamados a esta vida de oración. Y hemos hecho un énfasis en esto y seguiremos haciendo el énfasis de que oremos, iglesia. Y en todo este sentido, fíjate bien, predicamos el evangelio. Número 2, ya anunciamos la fecha de bautizos, 13 de junio, y ya anunciaremos la segunda del año. Número 3, acabamos de anunciar las clases bíblicas que vamos a estar compartiendo próximamente, y el book club y otras iniciativas. Número 4, participaremos mensualmente de la cena del Señor. Número 5, somos una comunidad. No se trata de llenar un auditorio, no se trata solo de asistir, sino de ser parte. Y punto final, somos llamados a ser una iglesia que ora. Y oramos en lo individual, pero también nos conectamos a oración de mañana, 5:30 de la mañana, lunes y miércoles. Y yo estoy seguro que Dios nos va a dar la gracia, incluso para abrir otros horarios por si no se te acomodan en esos dos. Pero necesitamos orar. Y una vez que la iglesia
abrazaba estas prácticas que, fíjate bien, no se les ocurrieron a ellos otra vez, es lo que recibieron de Jesús. ¿Qué sucedía en esa comunidad? ¿Qué sucedía? Hechos 2:43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y escucha, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y fíjate bien, versículo 46, me voy a brincar unos tantos. Versículo 46 dice: adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Dice, y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de buena voluntad de la gente. Y escucha bien, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. La iglesia predicaba, se bautizaba, se enseñaba, se juntaba, celebraba la cena del Señor y oraba. Y el resultado de eso eran milagros, señales, prodigios y multiplicación. Y el Señor seguía añadiendo gente a la iglesia. Y sabes, yo siento que este año como Iglesia Central, aunque ha sido increíble este trayecto de vamos a cumplir 5 años, ¿puedes creerlo? Aunque ha sido increíble cada etapa y todo el trayecto, yo siento que el Señor está transformándonos como iglesia de alguna manera para estar totalmente cimentados en la acción. Sí, porque no somos como iglesia, no somos muñecos de colección, somos figuras de acción. Amén. Y Dios nos llamó a vivir y a palpar esta expansión y este crecimiento de su misión. ¿Y cómo podemos llevar a cabo la misión de Dios? Así, haciendo todas estas cosas. Y al hacerlas, seguiremos viendo sus milagros, sus señales y prodigios. Y veremos cómo el Señor sigue añadiendo a esta comunidad los que van siendo salvos. Y lo que empieza a suceder es multiplicación y multiplicación. Y el día de hoy estamos aquí, y el día de mañana nos tenemos que ir al salón de acá atrás porque ya no cabemos. Y el día de mañana tenemos que abrir Central 2 porque ya no cabemos aquí. Y el día de mañana tenemos que apoyar a la otra iglesia que no se llama Central, que está plantando, pero que necesita ser impulsada y necesita ser inyectada de ánimo, de manos, de lo que sea. Y ayudaremos a esa otra plantación, porque esta es la manera en la que tú y yo cumplimos juntos la gran comisión. ¿Sí? Amén. Sí, dale un aplauso y ponte de pie conmigo. Y no es de extrañarse si llevas 5 minutos en TikTok. No es de extrañarse cómo enseñanzas modernas todas atentan, fíjate bien, en contra de todo lo que acabamos de decir. No, la iglesia. Y luego no, y la Biblia por cuenta. Y la oración no sirve. Pues porque son las cosas que Dios está usando para extender su reino. Iglesia, y necesitamos reconocer la necesidad de esto que estamos hablando. Yo sé que no iba a ser la prédica en la que ibas a salir con lágrimas así de oh my God, pero es importante para estar en sintonía. Hay un dato interesante. ¿Sabías que hay más creyentes? O sea, en porcentaje, no lo iba a decir, pero fíjate, en porcentaje está creciendo más los cristianos que las iglesias que se están plantando. O sea, fíjate bien, en un año hay más cristianos y hay menos iglesias. Está curioso en ese dato. La pregunta es, pues ¿dónde están esos cristianos si no hay iglesias? Son cristianos sin iglesias o cristianos que están en TikTok, y esa es su iglesia. El influencer cristiano que dice que esto y que le enseña y que tiene su devocional y que esto y que lo otro, y están en TikTok. Ahora, ¿será que Dios puede usar TikTok para que el evangelio llegue a un corazón? 100%. Hágalo pues. Hágase el próximo influencer cristiano, y aquí en Central le aplaudimos y le echamos porras y le ponemos like, dedito arriba, nos suscribimos y ponemos la campanita para nuevo contenido. Pero el nuevo creyente necesita tomar la decisión pública en una comunidad de fe de bautizarse, y necesita ser adoctrinado, ¿sí? Y necesita tener una comunidad con quien compartir, ¿sí? Y necesita participar de la cena del Señor. Hasta ahora yo no he visto a nadie en TikTok participando de la cena del Señor, ¿verdad?
y necesita seguir plantando iglesias. Necesitamos recordar que la iglesia, yo creo que es porque a veces se ha perdido el sentido de propósito de existir de la iglesia, pero yo quiero recordarte el día de hoy, la iglesia, mis queridos amigos, es el vehículo por el cual Dios está llevando a cabo sus bondades y la extensión del reino. Y Dios va a obrar en cada uno de nosotros por individual, por supuesto, y Dios va a obrar en la intimidad de cada uno de nosotros, por supuesto, pero al final del día Dios nos llama a ser una comunidad de fe que sirve para el florecimiento de nuestra ciudad. Así que yo quiero invitarte a tener esta perspectiva que acabamos de leer en la Biblia. No son consejos que a mí se me ocurrieron, y que podamos juntos estar alineados al propósito del cumplimiento de la misión de Dios. Y entonces, cuando lo hacemos, escuchamos las historias, como las historias que hemos estado escuchando todo este año, ¿verdad? Hospitalizaciones que han salido, diagnósticos que se han cambiado, ¿verdad? Problemas que se resolvieron, puertas cerradas que se abrieron, escasez que se abundó después. Y hemos estado escuchando milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Diagnóstico imposible, y de repente Dios lo hizo una vez más. Porque Dios está obrando, iglesia, y Dios está activamente operando, y el Señor no se ha sentado en su silla todavía. El Señor está obrando, y Dios va a seguir levantando su iglesia. Isaías 2, y lo he dicho antes, dice que en los últimos días la casa del Señor va a ser el lugar más importante sobre toda la tierra. Hacia allá vamos. Y no estoy hablando de vanagloria ni de somos los más importantes. No, es que va a ser el lugar más relevante, porque ahí va a haber verdad, ahí va a haber enseñanza, ahí va a haber sanidad, ahí va a haber restauración, ahí va a haber todo esto que se vive en el contexto de la comunidad de la iglesia. Así que quiero invitarte conmigo a ser parte de lo que Dios está haciendo. Quiero invitarte a emocionarte por lo que Dios está haciendo y a orar para que el Señor siga levantando a su iglesia, que Dios siga levantando, sí, Central, pero las iglesias en la ciudad. Que seamos de aquellos que están orando. ¿Sabes? Los lunes y los miércoles que oramos en las mañanas, nosotros no tenemos problema de orar por las iglesias de Monterrey por nombre, porque no son nuestra competencia, porque no son nuestros enemigos. Amamos a la iglesia y honramos a las iglesias. ¿Sabes? Cuando plantamos Central, lo primero que hicimos fue contactar a los pastores que ya están en la ciudad. Y nuestro contactarlos a ellos fue para decirles gracias por todo lo que has hecho por esta ciudad. Como nuestra primera actividad ministerial fue honrar a los pastores de esta ciudad. Y les mandamos una cajita con una bolsa de café. Fíjate, ya lo teníamos desde entonces. Una taza y una carta que los honraba a todos ellos. Y les hacemos llegar este regalo a los pastores y les decíamos: no somos la nueva iglesia, no es Monterrey, ahora sí, agárrate, ya llegó Central, prepárate para lo nuevo. No, ¿cuál nuevo ni qué nada? Nos estamos sumando a una labor heroica de personas que han dado su sudor, que han dado su sangre para pavimentar una calle en la que luego nosotros llegamos así bien padre. Pero ha habido hombres que han dado su vida para que hoy podamos tener este tipo de reuniones. Honramos la iglesia, amamos la iglesia y honramos la iglesia en Monterrey, en Nuevo León y en México, y seguiremos orando porque es la iglesia el vehículo que Dios está usando para llevar a cabo la misión que Él tiene. Quiero invitarte a que le pidas al Señor que te entusiasme y te convenza de ser parte de esta gran misión que Él ha delegado. Así que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos llenes de fe y de entusiasmo de saber que tú estás obrando, que hay una misión puesta delante de nosotros a la que tú nos invitas a ser parte, Señor. Queremos sumarnos, queremos ser parte, no queremos perdernos todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias que has llamado a tu hermosa iglesia, Señor, para ser este vehículo por el cual, Señor, tú estás llevando a cabo toda esta gran misión, Señor. Gracias que nos permite, Señor, reunirnos, congregarnos, Señor. Pero el día de hoy te pido que nos recuerdes que no se trata de venir a pasar bien el tiempo y a quedarnos y asistir y a entretenernos. Se trata de disfrutar todo eso y luego responder, Señor, sumándonos a lo que tú quieres hacer, Señor.
Así que aquí estamos, Señor, con corazones dispuestos y con corazones entusiasmados de saber, Señor, que tú, Señor, sigues salvando, que tú sigues restaurando y que tú sigues multiplicando y que tú sigues extendiendo este hermoso reino de los cielos, Señor, y que se hará en la tierra como se hace en el cielo, y que veremos tu justicia, tu bondad, tu amor, tu sanidad, Señor, fluyendo desde tu trono para traer sanidad a las naciones, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites ver esto y nos permites sumarnos a todo lo que tú vas a hacer y estás haciendo. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, pues solo tú la mereces por los siglos de los siglos. Gloria a Dios en Cristo y en la iglesia para siempre. Amén. Amén. ¿Le puedes dar fuerte ese aplauso?